Hola, bienvenidos a Mala Sangre, soy Sebastián Pimentel, estoy con Lenny Fernández y esta vez vamos a hacer un programa especial dedicado al 2024. Vamos a hablar de 3 películas. La primera va a ser nuestra peor película, ¿no? La película que consideramos la peor que hemos visto el año pasado. Luego vamos a hablar de la decepción, ¿no? Cada uno elige su propia decepción. Y la tercera película es la mejor de acuerdo a nuestro gusto, ¿no? Lenny, empezamos entonces con la peor película. En el caso de la peor película tenemos una coincidencia plena, sin ningún tipo de discusión ni nada. Lamentablemente se trata de una película peruana, cosa que no resulta muy agradable, pero es así. Y se trata de La herencia de Flora de Augusto Tamayo. Creo que hace mucho tiempo no la pasábamos tan mal en una sala de cine, en el sentido de que eran minutos u horas que nadie nos iba a devolver. Para esto primero vamos a salvar a los actores. Hay que decir que tanto Paloma Yerovi como el fallecido Diego Berti hacen un gran esfuerzo por sacar adelante una historia que realmente no va a ningún lado, que parece no tener propósito, a pesar de que cuenta la historia importante de Flora Tristán, ¿no? Sí, bueno, en realidad no hay mucho que decir de La herencia de Flora, salvo que es una película que nos devuelve a un lenguaje televisivo de los años 90. Totalmente. Pero el más prosaico, el más avisado, el más lleno de subrayados sentimentales muy trillados, ¿no? Llena de tics de principiante, ¿no? Y es una lástima porque, como dice Lenny, los actores hacen un esfuerzo y son lo mejor dentro de lo que se puede rescatar de la película, ¿no? Aunque están fuera de la película también, porque sus interpretaciones no se condicen con una dirección consistente, ¿no? de la película, con una narración mínimamente fluida, con un concepto que hace agua por todas partes. Claro, no podemos rescatar más cosas más allá de la actuación, ¿no? Incluso en esto que tú hablabas de este lenguaje televisivo, yo inmediatamente, lo primero que pensé en esa telenovela de los 90, Luz María. Bueno, para la gente de nuestra época sí la debe recordar, pero bueno, pueden buscar el tráiler por ahí o algo en YouTube y se van a dar cuenta y van a hilar perfectamente, ¿no? En el sentido de cierta afectación, ¿no? La manera en cómo dirige Tamayo es precisamente, al menos en esta película, quiere remover las emociones dirigiendo mal a sus actores, ¿no? Por más que ellos tratan de ser muy competentes y hacen todo lo que pueden, pero realmente a nivel cinematográfico, a nivel de lenguaje, pues es muy plano, ¿no? Y es una lástima también por el tema mismo, ¿no? Porque Flora Tristán es una de las grandes pensadoras de América Latina y de Europa. Es una francesa que tenía raíces familiares peruanas también y que hace un viaje a Perú muy importante para su historia intelectual, para su biografía intelectual. Producto de ese viaje, ¿no? Es Peregrinaciones de una paria, un gran libro de una mujer que fue una de las grandes filósofas, ideólogas e intelectuales de la historia republicana. Muy importante también para el pensamiento europeo. Una intelectual, una luchadora social, pensó en los derechos básicos humanos, en los derechos de los trabajadores sobre todo y los derechos de la mujer, ¿no? Y de verdad que no sentimos que esa Flora tan importante, con un calado intelectual y una lucha social y filosófica tan importante, esté en esa película, ¿no? Lo que pasa es que también no se ve esa evolución, ¿no? Precisamente es como que pronto viaja por un tema, ¿no? Propio precisamente de su herencia, ¿no? De lo que le toca reclamar, ¿no? Dada su precaria situación económica en Francia, ¿no? Ella decide venir al Perú, ¿no? Y de pronto, bien no sabes cómo,
se comienza a empapar de ciertas cosas y termina siendo una luchadora social, ¿no? Y es como que muy abrupto, ¿no? Hay cosas que no se entienden y trata de mezclarlo con una historia romántica, con Diego Bertin. También aparece por ahí otro interés romántico. Mientras tanto conoce a algunos personajes, la política, la cultura. Narrativamente, como tú dices, es caótica, no tiene un vector, ¿no? Sí, realmente hicimos un esfuerzo por terminar de verla, por no irnos del cine, pero bueno, esas son las obligaciones que uno tiene. Sí. Y eso que hubo otras peruanas que no fueron buenas también, pero digamos que esa fue la peor, no solamente del país, sino de todo lo que vimos, que fue bastante. Sí. Bueno, lamentablemente hay que hablar también de lo peor. A veces algunos críticos no quieren hablar de lo peor, solo de lo mejor, pero parte del oficio crítico implica hablar también de lo que no resulta siendo, teniendo un valor artístico importante, ¿no? Y hay que hablar, decir por qué, ¿no? Entonces, la segunda película es La Decepción. Aquí sí creo que cada uno tiene, ¿no? su película. ¿Cuál quieres mencionar tú? Sí, bueno, yo voy a mencionar Duna 2. Para mí fue una decepción. Esta película de Denis Villeneuve, una gran superproducción de Hollywood. El director de Blade Runner, el director de esta película con Amy Adams. La Llegada, una gran película para mi gusto. Entonces yo tenía muchas expectativas por Duna. Me pareció una película que tiene muchos problemas. Uno de ellos es su solemnidad, su pomposidad. Es una película inflada por la música que constantemente está queriendo apuntalar la película de una forma rimbombante, ampulosa. En ese sentido es una película pesada, en el peor de los sentidos. También otro problema que veo en esta película es que le falta corazón, le falta alma, le falta vida, ¿no? Siento que es una película hecha por los gabinetes de producción donde se consiguen algunas secuencias interesantes a nivel de acción, a nivel, digamos, de espectáculo, pero yo creo que no tiene la base dramática consistente, suficiente a nivel de personajes. Me parece que cae en el vicio en el que cayó también la saga Star Wars, en el que la película no tiene una autonomía, ¿no? O sea, no puede verse por sí misma, sino estamos viéndola en función a la película anterior, casi como una serial, pero ni siquiera me pareció una serial entretenida, ¿no? Me aburrió, me pareció pesada, hasta académica, diría yo, y que arrastra los peores vicios de la saga Star Wars y que se pierde un poco en crear una narración deudora siempre de los acontecimientos vistos en la anterior película, ¿no? Me parece que no llega a tener una suficiente autonomía y está ahogada en su pomposidad, en su solemnidad. La verdad que no le encontré la gracia a Duna 2. Quizá no sea una mala película, no esté entre las peores del año, porque tiene buenos actores. Denis Villeneuve es competente también a nivel de puesta en escena, a nivel de espectáculo cinematográfico, ¿no? Es refinado. El diseño de producción también es refinado, pero es una película que le falta lo principal, que es una buena historia, buenos personajes y una película que tenga un concepto propio. O sea, es como una película que quiere simplemente continuar con un universo previo al que hay que añadir un episodio más. O sea, me parece que se pierde en esa lógica que tiene lo peor de lo televisivo y sobre todo sin lo principal, que es una intensidad dramática. Bueno, en mi caso, yo tendría que mencionar muy brevemente dos. Bueno, ya he hablado en muchos sitios sobre esta película, pero aquí no. Así que voy a mencionar a La Sustancia como mi primera gran decepción del año. No creo que sea una mala película, pero me decepcionó mucho porque yo esperaba bastante, dado todo el ruido que hizo en el Festival de Cannes. Recordemos que es una película que ganó a Mejor Guión. Está dirigido por Coralie Farjah, que es una directora que ya ha explorado los territorios del horror. Y en esta película, que iba acerca de una estrella de Hollywood, ¿no?, que encuentra la manera de tener una nueva versión de ella, pues yo esperé algo más crítico, más ácido, más duro, ¿no?, con la industria, ¿no? O sea, esperaba una crítica mucho más cáustica, mucho más mordaz, que es algo que no encontré en ningún momento, ¿no? Es una película que, si bien tiene momentos de shock, es una película de body horror, que, bueno, trata, pues, ¿no?, de esto
de cómo se va transformando el horror corporal, ¿no? Se va transformando el cuerpo, ¿no? Vemos cómo surge este nuevo yo del cuerpo de Demi Moore, que hay que decir, está muy bien en la película. Creo que el tema ahí no son las actuaciones en la película, sino cómo está diseñado el concepto de la película misma, ¿no? Es una película que da vueltas sobre lo mismo, que reitera demasiado una misma idea, que es obviamente el de que tienen una estrella, que es una mujer que es víctima en un mundo meramente masculino, pero que en ningún momento se revela, sino que más bien acepta dócilmente ese castigo impuesto por la industria que tiene que ver con su vejez, ¿no? Con el hecho de que ya no funciona para la pantalla, de que ya no resulta atractiva. Entonces, ¿yo qué esperaba? Yo esperaba que se revele, yo esperaba que sea alguien pues que diera realmente una lección, si queremos llamar de alguna manera, además a través del horror, que hubiera sido bastante divertido, pero es una película que no lo hace y además de eso subestima al espectador muchísimo. Siente que tiene que darle absolutamente toda la información, no deja pensar al espectador, ¿no? Subraya lo que está diciéndolo con imágenes, necesita resaltarlo a través del guión, ¿no? Esa para mí sería una decepción total, creo que mi mayor decepción en realidad del 2024. Y quería anotar una película más muy brevemente, también esperaba bastante de Noche con el Diablo. Decían que era una película muy innovadora en el tema del horror, es uno de mis géneros favoritos. Y la verdad no sentí tanto esa innovación, sentí que es una película que trata de ser creativa, pero que más bien, más que una película de horror en sí misma, va por el tema del drama alrededor de lo que significa un medio de comunicación. Me hizo recordar mucho, ¿no?, a una película como Network, ¿no?, en donde se va midiendo el tema ético, el tema moral, y bueno, en el caso de Noche con el Diablo, a través de la figura del conductor del programa, pero es muy deudora a la vez de películas muy clásicas y es notoriamente deudora, ¿no? El Exorcista, por ejemplo, no me cuenta algo muy nuevo. Por ahí hay algunas reminiscencias del bebé Rosemary, tal vez por el tema de los cultos, ¿no?, etcétera. No quiero spoilear para quienes no han visto, pero digamos, no es una película que yo la sienta realmente innovadora, sino que es más bien ha querido incorporar un poco más el tema del drama, pero no me pareció pues una película que diga que cambia el rumbo del horror, ¿no? Y por eso mismo no me pareció del todo satisfactoria. Es una película que me entretiene, que hay que pensar sobre algo, quizás lo logra, pero como película de horror en sí misma me pareció una decepción. Me habría que añadir a Longlegs, pero eso ya será en otro momento. Así es, bueno. Sí, a mí tampoco me gustó la sustancia, pero vamos a lo mejor, ¿no? O sea, además, la parte más gratificante, que es hablar de las películas que nos gustan, ¿no? Yo voy a hablar de Monstruo, la película de este director japonés, Koreeda. Hirokazu Koreeda, un gran director japonés que se suma a una tradición maravillosa del cine japonés. A Koreeda lo conocemos por algunas grandes películas como Shoplifters, una película que ganó Cannes, y otras más, de tal padre, tal hijo, ¿no? También una película bellísima. Y esta película a mí me fascinó. ¿Por qué me parece la mejor del año? Por varias razones. Primero porque tiene Monster esta gran empatía humana que a mí me remite a la gran tradición del cine japonés, que logra tener una gran comprensión del espectro humano a nivel de empatía emocional, pero también a un nivel de sabiduría trágica. Esto, bueno, me hace recordar a grandes directores como Kurosawa, Ozu y Mizoguchi. Pero, ¿qué tenemos con Monster? Tenemos una mirada empática, pero poliédrica, o sea, a varios niveles, y que se concentra en una sola historia, jugando con esta técnica que muchos han llamado la técnica Rashomon, por la película, valga la redundancia, de Kurosawa, Rashomon, que un hecho luctuoso lo perfila desde diferentes perspectivas según el personaje que se vio involucrado en el hecho en el que se encuentra con otros personajes, ¿no? Entonces, lo que hace Kurosawa es enseñarnos cómo la visión humana es limitada y un acontecimiento, un hecho, puede tener muchas lecturas y siempre parciales, ¿no? Esto lo vemos en Monster, ¿no? Monster cuenta la historia de dos preadolescentes
que comienzan a tener problemas en el colegio, ¿no? No voy a contar los vericuetos de la historia, solo diré que vamos a ver estos problemas de estos niños en el colegio y con sus familias desde la perspectiva de los padres, desde la perspectiva de un profesor del colegio, que desde la perspectiva de una de las madres de uno de estos niños sería el monstruo de la película, o sea, sería el villano, sería el personaje que causa los problemas de los niños, ¿no? Así vamos a ir releyendo la realidad desde diferentes perspectivas, siempre limitadas, con particularidades. No es igual a Rashomon, ¿no? En este caso no tenemos perspectivas contradictorias así de plano. Hay muchas sutilezas, puntos ciegos. Hay una forma muy rica de leer la realidad y releerla, ¿no? Vamos a los mismos hechos desde otra mirada. Y lo que me gustó mucho de la película también fue cómo ese director logra crear estos personajes preadolescentes, porque no son tampoco exactamente niños pequeños, ¿no? Son estos chicos que están en este tránsito hacia la adolescencia y lo que implica una serie de descubrimientos personales muy complicados, muy problemáticos, pero es asombroso cómo este director puede simpatizar, empatizar con estos chicos y a la vez alejarse de la sensiblería, ¿no? No es una película que caiga en las trampas sensibleras, sentimentales. Logra también ser una película romántica, pero sin abandonar la carga problemática, conflictuada, frustrante de la vida, ¿no? En ese sentido me parece una película muy, muy lograda y completa, ¿no? Me parece una película muy completa que también logra escarbar en los problemas sociales que incluye la institución del colegio, que incluye a las familias, con los diversos tipos de machismo que hay en Japón, que hay en la sociedad en general, y sobre todo esta empatía con estos niños que están dejando de ser niños. Además de esto, tenemos un nivel también de poesía visual y musical maravilloso, ¿no? Estéticamente, o sea, poéticamente es una película bellísima. Y tiene también la última banda sonora de Ryuichi Sakamoto, ¿no? Uno de los grandes músicos del cine que hizo su Canto del Cisne, como dicen, su último opus, que es maravilloso y que le da una carga lírica bella, ¿no?, a esta película. Bueno, Lenny, ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu película favorita del 2024? Mi favorita es Jurado número 2 de Clint Eastwood. Es una película que no se ha estrenado en salas comerciales. La hemos podido ver a través de HBO Max. Afortunadamente igual se ha llegado a estrenar a través de las plataformas. Y es una maravilla que en el lenguaje y en el estilo de Clint Eastwood, ¿no? Ese clasicismo, esa transparencia. Me refiero a transparencia visual y narrativa. Clint Eastwood no es en ese sentido un esteticista, si queremos llamar, sino más bien lo que le importa a Clint Eastwood son las conductas humanas. Y la película va acerca de eso, ¿no? Va acerca de ¿qué es la verdad? La verdad es eso que creemos, que pensamos que puede ser. Y esto lo hace a través de un hombre que va a descubrir su propia moral. Es un hombre que ha sido elegido como parte de un jurado para un caso criminal en el que él se ve involucrado de alguna manera, sin saberlo y sin que lo sepan sus compañeros de jurado. Entonces, a través, ¿no?, del magisterio de Clint Eastwood, vamos a ir viendo distintas perspectivas respecto a ese hecho que ocurrió, a la muerte de una joven. ¿Qué pasó la noche de la muerte de la joven? Alguien dice, ¿no?, que vio a cierta persona salir de ahí, el novio de la muchacha, pero estaba muy oscuro, no se sabe si realmente vio a esa persona o quizás se está dejando llevar por lo que la policía ha podido influir en él. Hay alguien que elabora una teoría acerca de que quizás fue atropellada. El mismo protagonista no sabe bien qué ha pasado. Él pensó que había atropellado a un ciervo, pero quizás no fue así. A través de eso, pues, recorre o profundiza un poco en la sociedad también estadounidense, ¿no? Hay diferentes tipos de personas, ¿no?, que integran el jurado. Es un jurado muy diverso,
que es lo que precisamente se busca para descubrir y juzgar, ¿no? A hacer justicia. Pero lo que a mí me parece más importante es cómo este personaje, el protagonista, este jurado número 2, comienza a tener esta batalla interna, moral y ética acerca de lo que debe hacer, de cómo enfrentar este hecho. Y es sorprendente porque uno mismo ve cómo a veces parece que va a torcer el camino de lo correcto y luego lo retoma. O sea, es una película que realmente sorprende porque parece a veces que va a tomar el camino más sencillo a nivel ético, quizás, pero no resulta de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos complejos y de eso trata, ¿no? La película de Clint Eastwood de la humanidad, ¿no? La humanidad en su complejidad, en su ser humano defectuoso, en su ser humano virtuoso también, ¿no? Entonces, nada, por eso es mi favorita del año. Gran actuación de Nicholas Hoult. Sí, gran actor, lo pueden ver en Nosferatu también ahora. Así es. Bueno, eso ha sido nuestro resumen de 2024. En 3 tandas, después de un largo receso. Esperamos ahora tener un ritmo más constante con nuestro podcast y esperemos que estén ahí también con nosotros. Sí, igual, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Aquí van a encontrar varios episodios en video, pero en Spotify tenemos y en iVoox tenemos muchos episodios. Este sería el episodio número 60 de Mala Sangre. Desde hace algunos años que estamos alimentando nuestro contenido. Así que pueden bucear ahí en Spotify. Varios capítulos hemos hecho recorriendo la historia del cine, no sé, filmografías, ¿no? De Alfred Hitchcock. Algunos clásicos. Algunos clásicos, series también. Deberíamos hacer un programa sobre series del año. Se vienen las series del año. No dejen de ver la serie de Cuarón, nada más les decimos, ¿no? Disclaimer en Apple. Eso es todo, amigos. Nos despedimos y nos encontramos en el próximo capítulo de Mala Sangre. No dejen de estar ahí. Chau, chau. Chao.